Salmo 136. El Salmo 136 es uno de los más grandes recordatorios de que la gracia, que la misericordia no es nada nuevo, que es el carácter de Dios. El carácter de Dios es la gracia y la misericordia. Esa es la naturaleza de Dios. Es el máximo atributo de Dios, la gracia, la misericordia. Y nunca será nuevo, nunca será algo que se le ocurrió de repente. Es su naturaleza, siempre ha sido así. Todo lo que ha hecho es por una sola razón, por su misericordia. Y por eso le alabamos. Lo hemos también estudiado una y otra vez. La alabanza más genuina, más espontánea, la alabanza más sincera, no es la alabanza que surge con el propósito de recibir algo a cambio. O sea, si yo alabo a Dios, alábale para que Él te bendiga, pues entonces ya hay una cuestión equivocada en el corazón. O sea, la enseñanza de que, bueno, dale a Dios para que te dé. No, mira, pues da tu diezma y tú haces esto para que Dios te abra las ventanas de los cielos. O sea, todo eso al revés. Entonces ya genera un corazón perverso. Un corazón, pues voy a hacer un business con Dios y le doy y alábale para que baje su presencia. Entonces ya es al revés. Entonces, ¿por qué le vamos a alabar? Porque Él es el iniciador. Yo solo respondo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No hay otra causa. Y por eso dice, alabad al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Aquí está el origen de la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Lo hemos visto, sacar fuera. Iglesia significa sacar fuera. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Dónde inicia la iglesia? La iglesia inicia cuando saca a Israel de Egipto. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. ¿Por qué lo sacó? ¿Porque eran buenos? No, eran esclavos porque no tenían nada en particular. ¿Por qué lo sacó? Porque para siempre es su misericordia. Igual a ti y a mí, ¿por qué nos saca de las naciones? ¿Por qué nos saca de Egipto? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Cada vez que ellos pecaban, una vez más los perdonaba. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Seguramente Dios dijo, yo creo que algún día van a decir que la gracia, ahora estamos en la gracia y antes en la ley, y voy a hacer un salmo especial para mostrarles que no es verdad, que siempre ha sido mi misericordia.
¿Qué quiere decir? La enseñanza de que antes bajo la ley es siempre falsa. Siempre ha sido falsa. Siempre ha sido una herejía. Simplemente somos de tendencia orgullosa y queremos empezarnos a justificar. Y Dios nos remarca una y otra vez. ¿Qué? Porque para siempre es su misericordia. Hay uno de los versículos más lindos de la Escritura. Está en Cantares, capítulo 2, verso 4. Se los voy a leer yo. Y está hablando de un romance que tiene esta mujer y ese ya pronto lo vamos a estudiar. Y es un romance de Dios con su pueblo. Es simplemente una alegoría del romance, de la manera en que Dios hace y conquista a su pueblo. Y eso nos incluye a ti y a mí. ¿De qué manera Dios a ti y a mí nos conquista? ¿De qué manera nos conquistó Dios? ¿Cómo te conquistó a ti? ¿Cómo hizo que empezaras a querer aprender más de Dios? ¿Cómo lo hizo? Por su misericordia, por su amor, por su perdón. O sea, eso es lo que nos atrajo. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y fue para nosotros, dice el profeta Oseas, que Dios fue para nosotros como quien quita el yugo de sobre nuestro cuello. O sea, haz de cuenta que tú estás cargando un yugo así de esclavitud, como un toro que anda arando, y con un yugo pesado, un pesado yugo, esclavitud al pecado y todo. ¿Y qué hizo Dios? Quitó ese yugo de ti. Y no nada más se pone delante de ti el alimento. ¿Y cuál fue su bandera? ¿Cuál fue su estandarte? Eso es lo que dice Cantares 2:4. Dice, me llevó a la casa del banquete, y está hablando del banquete de bodas, y Dios es el romántico de románticos. Dice, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó al altar, me llevó al banquete de bodas, y ¿cómo me fue jalando? ¿Cuál fue su bandera? ¿Cuál fue su estandarte? Amor. Me cautivó su amor. Me conquistó y me llevó, o sea, te conquistó y te llevó a cómo se lleva a cabo una boda, en una jupá, en una como techito así. ¿Y qué tiene ese techito? Tiene la ley ahí, tiene los mandamientos. Entonces, que te va conquistando con amor, y ya que te enamoró y te conquistó, ahora sí te mete bajo el yugo de su Torah. Pero te conquistó con amor. O sea, ¿por qué le obedeces? ¿Por qué le obedecemos? ¿Por qué? Porque ya nos conquistó. Ya lo logró. Esa es la única motivación de obedecerle. Porque le amo. No por legalismo, no porque quiero ganarme algo, sino ¿por qué? Por su misericordia. Porque me amó. Esa es la esencia de la relación con Dios. Y ahí termina el Jalel, el gran Jalel, en ese Salmo 136. Ahí es ya cuando llegaban a Jerusalén. Cuando llegamos por su misericordia, por su amor estamos aquí, por su amor estamos celebrando esta fiesta, por su amor estamos obedeciendo lo que nos dijo. Porque me trajo arrastrando desde las naciones, no arrastrando a la mala, nos trajo por amor hasta que llegamos al templo. Y ahí le exaltamos. Y así como es un Jalel que simbólicamente, que literalmente los llevaba hacia el templo, así Dios ahorita nos está jalando hasta que un día estemos en su presencia. Y cuando lleguemos ahí a su presencia, eso es lo único que le vamos a estar repitiendo. Señor, solo tú eres digno. Al que es digno de recibir la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque nos redimió de toda tribu, nación, lengua, nos redimió, nos rescató. Y ahí te va a dar tus coronas, todo aquello que tú hiciste de buen corazón, te va a dar una recompensa, una corona. ¿Y qué dice que sucede ahí en Apocalipsis? Cuando viene la adoración celestial, cuando empiezan a cantar los ángeles, ¿qué hacían cuando viene la adoración? Los ancianos se quitaban las coronas y las ponían a los pies y se postraban. Y dicen, Señor, aún lo que yo pensé que yo me lo gané por mi propio esfuerzo, eso también, si no fuera por ti y por tu misericordia, no sería yo nada. Y se postran. Y el único ahí que recibe toda la adoración es el Señor.